Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión del Seminario de Becarios. En esta ocasión tenemos un invitado especial, él es José Hernández Santiago, viene del Centro de Ciencias Matemáticas de Morelia, él es alumno de doctorado. José es alumno del doctor Mubaris Garaev. Y su principal interés en matemáticas es la teoría de números, teoría analítica de números. Sí, principalmente. Entonces, nos va a hablar José sobre sumas exponenciales de la sucesión de factoriales módulo número. Buenas tardes a todos y antes que cualquier otra cosa, les agradezco pues el tenerme aquí, su asistencia. Entonces, el título de la charla es sumas exponenciales y la sucesión de factoriales módulo un número primo. Y de lo que les quiero platicar, o el objetivo básico es platicarles un resultado con el doctor Mubaris sobre la sucesión de factoriales módulo un número primo. Entonces, la pregunta a la cual se remonta el interés por estudiar estas cuestiones es de Erdős, quien en algún momento, no sé, alrededor de los 60 creo, plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe algún número primo P mayor que 5 tal que los números o factoriales siguientes, 2, 3, así hasta P menos 1, tal que los números sean distintos entre sí módulo P? Es decir, que entre los P menos 2 elementos de esta lista no haya dos que sean congruentes entre sí. Entonces, esa es una pregunta. Y no se sabe la respuesta a esta pregunta hasta el momento. Ha habido algunos avances en torno a ella. Por ejemplo, uno de los más recientes este autor, Tim Trojan, en un artículo titulado demuestra, basándose en algunas observaciones o en una reformulación de la pregunta debida a Schinzel y algún otro autor, demuestra que de hecho no hay ningún primo que satisfaga para el cual la respuesta a la pregunta sea afirmativa en el rango 5 o 10 a la 9, ¿no? Entonces, es lo que se sabe. Y de hecho, la evidencia computacional y algunos argumentos heurísticos sugieren que de hecho no existen, pero no, pues no hay una, no hay una, no, 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 hay una, no,
Ahí porque en el título dice There are no socialist primes, es de que lo que pasa es de que si hubiera un primo, de tal manera que estos p-2 números fueran incongruentes entre sí, entonces eso te estaría diciendo que entre las p-1 clases de restos que son invertibles módulo p, pues a cada una de ellas le tocaría lo más uno de los números de la lista, ¿no? Y por eso es como la noción de que son socialistas estos primos, ¿sale? Entonces, y bueno, esta es la motivación básica para lo que nosotros queremos estudiar. Lo que nosotros queremos estudiar es lo siguiente, o vamos a estudiar en nuestra plática, vamos a tomar un primo y algún natural menor que él, o mayor o igual que 1, y vamos a considerar este conjunto. Bueno, con esto denoto a la clase de congruencia módulo P a la que pertenece ese factorial, ¿no? Entonces, fíjense que, pues con esta pregunta, algo que se conecta con esta pregunta es, pues, o esa pregunta se puede relacionar con estudiar el cardinal de este conjunto, ¿no? Entonces, ha habido, o previamente a nuestro trabajo, pues había algunos resultados en la literatura. Voy a más o menos mencionar brevemente algunos de ellos. Entonces aquí el problema que interesa es estudiar este cardinal, ¿no? Y bueno, primero una observación sencilla. Hay una estimación trivial para una estimación trivial inferior, ¿no? Para el número de elementos del conjunto, que se puede obtener de la siguiente observación. Se cumple que todas estas clases, la clase del 1, la clase del 2, así hasta la clase del n, todas estas clases se pueden escribir como un cociente de 2 elementos de este conjunto. Es decir, se cumple la siguiente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues la clase del 1, pues obviamente la puedes poner como 1 entre 1. La clase del 2, pues se sigue del siguiente hecho, ¿no? De que en este conjunto, o que en AN está 2 factorial, y pues no, lo divides entre el 1. La clase del 3, porque está 3 factorial entre 2 factorial, y así sucesivamente. La clase del n está porque está n factorial y divides entre n menos 1 factorial. Entonces, de esta contención, pues, aparente, se sigue lo siguiente. Aquí tienes n elementos. Y en este conjunto, por mucho tendrías el producto cartesiano de este conjunto consigo mismo. Entonces, por lo tanto, hay una estimación que puedes dar una estimación inferior que puedes dar para el cardinal, que es la siguiente, ¿no? AN es mayor o igual que n a la 1 medio. ¿Sale? Esta es una primera observación. Y había algunos resultados antes del 2015, más o menos. Había algunos resultados que mejoraban esta estimación trivial. En particular, bueno, aquí los voy a listar brevemente. Es como el estado del arte hasta el 2015. Por ejemplo, Víctor García de la UAM
en un trabajo del 2006 sobre el cardinal del conjunto del producto de 2 factoriales módulo 1 primo. A través de ese resultado que él obtiene en ese trabajo, se sigue lo siguiente. Se sigue que si P es un número primo, entonces de hecho, si P es un número primo suficientemente grande, entonces este cardinal es mayor que C, P a la 1 medio. Bueno, ya eso lo predice la observación trivial, pero con una información sobre esta constante, ¿no? Para cualquier constante positiva, para cualquier constante C menor que raíz de 41 sobre 24. Y, después, Klurman y Munch en un trabajo que en un preprint del 2015 también mejoran o mejoran la estimación trivial en el siguiente rango. Entonces ellos probaron en su trabajo que AN es mayor o igual que raíz de 3 medios n a la 1 medio para n en este rango, p a la 1 cuarto más epsilon p, donde epsilon es algún puede ser cualquier real positivo suficientemente pequeño, ¿no? Y entonces el teorema del cual les quiero pues platicar, decir cómo se conecta con esto que se conoce como sumas exponenciales. Entonces, vamos a probar lo siguiente. Entonces vamos a tomar algún real pequeñito, por ejemplo, donde pequeñito aquí, por ejemplo, quiere decir que es positivo y menor que 1 cuarto. Entonces, P es un número primo en toda nuestra plática, ¿no? Entonces, si n es menor, si n está en el rango 1 medio más epsilon menor y 1 menos epsilon, entonces se tiene la siguiente estimación inferior para el cociente, ¿no? Para este cociente mayor que C0 n log n para alguna constante positiva C0 que depende de epsilon. Bueno, ahí este cociente, o con este símbolo, me refiero justamente a este conjunto, ¿no? Es la colección de los cocientes de 2 elementos de los cocientes módulo P, ¿no? De 2 elementos de AN. Y entonces, pues tenemos este teorema, y este teorema, pues es fácil ver que implica una mejora sustancial a estas dos estimaciones. ¿Por qué? Porque bueno, si tienes esto de ahí, entonces, como el cociente en cardinal es necesariamente más chico que el producto cartesiano de AN consigo mismo, entonces tienes esto, ¿no? Y por lo tanto tendrías, si tomas las raíces, mayor que bueno, pues cambias la constante, n a la 1 medio, log ed a la 1 medio, ¿no? Cuando aquí en estas dos,
lo más que tenías era un múltiplo constante de la raíz del cardinal aproximadamente, ¿no? Del n, pues. Tampoco pues no resuelve en sí el problema, digamos, original del que viene todas estas consideraciones, pero bueno, es algo que se puede hacer, ¿no? Y entonces, pues quiero más o menos platicarles cómo podemos establecer un resultado de este tipo con algunas de las cosas que estudiamos en sumas exponenciales. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, primero, ¿cómo se llama? Una idea intuitiva de por qué es posible una estimación inferior de este tipo para este cociente. ¿Sí? Primero vamos a ver que tal vez con una combinación de varias cosas, la estimación es posible. Entonces, eso lo podemos más o menos ver o motivar de la siguiente cosa, de lo siguiente. Vamos a ver que en este cociente AN, que es, bueno, lo voy a escribir, ¿no? Otra vez. Es el cociente de dos números aquí. En este conjunto hay varios subconjuntos distinguidos, ¿no? Por ejemplo, un primer subconjunto, ya lo pusimos aquí. En el cociente de AN con AN, pues está la clase del 1, la clase del 2, y así hasta la clase del n. Pero también, de hecho, están las clases de los productos de dos consecutivos en ese conjunto. Entonces, ¿a qué me refiero específicamente, o más precisamente? A lo siguiente. Miren, vamos a denotar con x2 al producto de bueno, a las reducciones módulo P o a las clases, pues, ¿no? Del producto de dos números, de x más 1 con x más 2, con x en el rango, o de hecho lo podemos acortar un poco. Entonces voy a cortar aquí un poco el rango para garantizar que este producto esté en el cociente. Entonces resulta que todos los productos de dos consecutivos con x en este rango, todos estos están en el cociente. Sí, pues básicamente, ¿por qué? Porque pues lo puedes poner como x más 2 factorial entre x factorial. Si acortas un poco el rango donde se mueve la x, entonces el x más 2 factorial claramente va a estar acá, y el x factorial pues también va a estar ahí, ¿no? Entonces, vas a tener que en AN, entre AN, está este x2, y después puedes decir, pero entonces también a lo mejor con el producto de 3, y pues de hecho se va a cumplir, ¿no? Si acortas suficientemente el rango donde se mueve la x, de hecho también se va a tener esta contención. Por la misma razón, ¿no? Este producto pues de hecho va a ser justamente x más 3 factorial sobre x factorial. Y si x está en este rango, pues el x más 3 factorial seguramente está aquí, y el x factorial pues también está acá. Entonces, pues vas a tener aquí ciertos subconjuntos distinguidos del cociente que quieres estudiar. ¿Sale? Y entonces la idea sería como aproximar el cardinal de AN entre AN por los cardinales de estos conjuntos. En general,
puedo definir yo lo siguiente. Entonces, podemos, ¿cómo se llama? Hacer esto en general y meter de estos conjuntos en el cociente. Entonces, esto sería el producto de J consecutivos, ¿no? O las reducciones módulo P de esos productos. Y por ejemplo, en ese rango, ¿no? Entonces, y J lo puedo tomar como suficientes J, ¿no? J igual a 1, J igual a 2, 3, y voy a hacer hasta algún M que especificaremos en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes todas estas contenciones, ¿no? Para todo J entre 1 y este M, tendrías que este conjunto es un subconjunto del conjunto cuya cardinal quieres estudiar. Entonces, una idea que tú puedes decir... ¿Manda? No, este es un natural que vamos a especificar, ¿no? ¿Y ese punto 6 sirve para todo? Sí. Y de hecho, la elección del M es tal que cuando hagamos la elección del M es tal que todos queden contenidos, ¿no? ¿Sale? Entonces, la idea más sencilla que tú puedes tener para estimar es decir, bueno, si todos están contenidos, entonces a lo mejor para estimar bastaría con estimar ¿quién? La unión. Y resulta que, ahora, si tú te pones un poco en un plan así, como de pensamiento positivo, puedes decir, ¿y qué pasaría si a lo mejor todos fueran disjuntos? Lo mejor que te podría pasar para estimar el cardinal de la unión es tal vez de que todos sean disjuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso podrías estimar así. Esto es como, no es que sea cierto, ¿no? Pero como es lo deseable, ¿no? Y resulta que los cardinales de todos estos conjuntos XJ se pueden estimar inferiormente de manera sencilla. Bueno, les voy a poner la estimación y ahorita les digo rápidamente por qué es cierto. Entonces resulta que el cardinal de X1 es mayor o igual que n medios. El cardinal del siguiente es mayor o igual que esto. Y así el cardinal de XM es mayor o igual que este. O sea, en general, lo que se cumple es lo siguiente. El cardinal de XJ, con estas elecciones que tenemos sobre el XJ y todo lo demás, se cumple esto. El cardinal de J está acotado inferiormente por n sobre 2J. ¿Eso por qué? Porque XJ es básicamente la imagen de la siguiente función. Tú tomas... Aquí lo voy a poner bueno, es el campo de P elementos. Y aquí la función sería esta, ¿no? Cada X y entonces cuando quieres estimar el cardinal de la imagen, o sea, el cardinal de XJ es básicamente el cardinal de la imagen de esta función. ¿Y eso cómo lo haces? Pues dices, pues suponte que toma I puntos aquí, ¿no? I mayúscula puntos aquí. Entonces, cuando haces la descomposición del dominio en las fibras, tendrías algo así. El dominio, las fibras, ¿cómo se llama? Inducen una partición del dominio, entonces tendrías esto. Bueno, a la función esta vamos a llamarle f. Y si... A ver, la imagen inversa.
Y si tú supones que está tomando y valores distintos, tendrías esto, ¿no? Pero resulta que como el polinomio es de J, cada fibra por mucho puede tener J valores por el cardinal de la imagen, y entonces ahí está, ¿no? El cardinal de la imagen es mayor o igual que 0.6n entre J, pero pues 0.6n es obviamente mayor o igual que n entre 2J. ¿Sale? Y bueno, entonces miren, esto siempre se cumple, ¿no? Si los XJ los defines así, todos están aquí. Entonces tú puedes pensar, voy a estimar el cardinal de estimando el cardinal de esta unión. Y bueno, vamos a decir, a ver, ¿qué pasaría tal vez en el mejor de los casos posibles, en el que todos fueran disjuntos? Pues esto lo puedo estimar muy fácilmente, como la suma, y tengo esta estimación inferior para los cardinales de los XJ, así. Esto, pues, en notación sigma, pues, sería justamente esto, ¿no? N medios, y la suma desde que J vale 1 hasta que vale M. Y, pues, ustedes saben que esto lo podemos acotar por la integral. Y esto es justamente el logaritmo de M. Y si el M lo puedes tomar como una fracción positiva del N mayúscula, entonces esto es aproximadamente una constante por N log N. Y esto es justamente, este tipo de resultados es el que quieres, ¿no? Entonces, si todo fuera muy sencillo, pues ya estaría, ¿no? Es decir, metes en los cocientes, en el cociente, metes todos estos. Si fueran disjuntos, entonces la estimación, pues básicamente no ocupaste nada para poder establecerla. El detalle es de que, pues, no sabes cómo son las intersecciones de estos XJ distintos, ¿no? Y de hecho, estudiar esas intersecciones es donde va a estar el meollo del asunto. Pero ahí más o menos dices, bueno, también te da una idea de qué puedes intentar, ¿no? Dices, bueno, si todos fueran disjuntos, se tiene. Entonces, tal vez para probar la estimación, bastaría con demostrar que la intersección de cualesquiera dos de ellos es muy pequeñita. O sea, que su cardinal es insignificante comparado con el n sobre 2j, ¿no? Con este. Y es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a borrar estos. Bueno, tal vez el teorema también, ¿no? Entonces, de estas observaciones o de estas consideraciones dices, pues sí, tal vez sirva considerar estos conjuntos, acotar el cardinal de por el cardinal de la unión, y entonces estudiar el cardinal de esta unión. ¿Y qué esperarías? ¿O qué sería suficiente para tener el resultado? Pues sería suficiente demostrar que el cardinal de la intersección de cualesquiera dos de ellos es despreciable en comparación con esta cantidad. Y es lo que vamos a hacer, justamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera.
Entonces tenemos J con subconjuntos del cociente. Bueno, repito, ¿no? El AN entre AN es esto. Y hemos distinguido algunos subconjuntos. ¿Cuántos de ellos? M, donde M es se va a especificar en algún momento. Entonces, XJ son estos productos, ¿no? Ya en notación de producto lo vamos a escribir así. Aquí la I varía desde 1 y el superior te lo da. Entonces, pues, se trata de estudiar quién, el cardinal, o lo hemos reducido a estudiar el cardinal de la unión. Y les digo que, bueno, las consideraciones estas sugieren que tal vez bastaría con ver el cardinal de las intersecciones. Entonces es justamente lo que va a motivar lo siguiente. Tú dices, ah, bueno, pero de estos trucos que utilizas cuando estudias sigma álgebras, dices, siempre que tienes una unión de conjuntos, se puede escribir como una unión disjunta, ¿no? Siempre buscamos, bueno, o algo que puedes intentar siempre, que quieres estudiar cardinales y eso, es hacerlo a través de cosas que son disjuntas, porque es más fácil, ¿no? Entonces, allá era lo siguiente, ¿no? Esta unión se puede traducir a una unión disjunta. Unión. Hasta de aquí, ¿no? XM menos la unión de todos los anteriores. Y aquí esta es disjunta. Entonces, si quieres estudiar este cardinal, estudias que es disjunto, y entonces eso te dice que, pues, para estudiar este cardinal, tal vez basta con estudiar estos, ¿no? XJ menos X serían los términos de la suma, ¿no? ¿Sí? J mayor o igual que 2. ¿Sí? Y para estudiar este cardinal, es aquí donde se va a ver la conexión con la intersección. ¿Por qué? Porque resulta que este conjunto, bueno, de hecho el conjunto y por lo tanto su cardinal, es igual a esto. XJ menos XJ intersección X1 unión XJ intersección X1, digo X2, unión XJ intersección XJ menos 1. Entonces, el conjunto es igual a este de aquí. Y por lo tanto, el cardinal es igual a XJ. Bueno, de hecho es mayor o igual. Mayor o igual que XJ menos el cardinal de esta unión. Pero el cardinal de esa unión, por mucho, es la suma de los cardinales. Entonces, esto es mayor o igual que este. Y bueno, tenemos una estimación inferior para ¿no? Es n sobre 2j.
Y entonces es lo que les decía, si nosotros logramos probar que los cardinales de las intersecciones de 2 son despreciables en comparación con el n sobre 2j, pues tendrías que el cardinal de esta unión es básicamente te lo da ¿quién? Este de aquí. Que sería como estimar inferiormente de esta manera. Entonces, de hecho, lo que vamos a demostrar a continuación es que se cumple lo deseado. Entonces, afirmamos lo siguiente. Afirmación. Entonces, tienes J en 1 hasta M. Y K, vamos a tomar K desde 1 hasta J menos 1. Entonces, se cumple o afirmamos que el cardinal de XJ intersección XK, entonces donde K varía desde 1 hasta J menos 1, es por mucho N sobre 6J cuadrado. Y esto sería suficiente para concluir lo que queremos. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, entonces aquí tendrías que este de aquí es N mayor o igual que N sobre 2J, el primero. Y cada uno de ellos sería mayor o igual, o el negativo, pues, ¿no? Este negativo sería mayor o igual que menos N sobre 6J cuadrado. Tienes J menos 1 de ellos. Entonces, cuando haces la suma de todos, eso al final de cuentas es mayor o igual que N sobre 6J. Y por lo tanto, esto es igual a N sobre 3J. Que sería una estimación inferior para los términos de esta suma, ¿no? Entonces tendrías que este es mayor o igual que n medios, que este es mayor o igual que n sobre 3 por 2, que este es mayor o igual que n sobre 3 por 3. Entonces lo que estarías diciendo es lo siguiente, este sería mayor o igual que el cardinal de x1, bueno, de hecho sería exactamente igual esto, ¿no? El cardinal de x1 más, lo voy a poner así. Entonces, si se cumple este cardinal es mayor o igual que n sobre 3j, entonces tendrías mayor o igual que n sobre 2 más n sobre 3j, desde que j vale 2 hasta m. Esto lo puedes poner como mayor, de hecho estricto, que n tercios, desde que j vale 1 hasta m, de 1 sobre j, y esto otra vez tiene el tamaño, si el m se toma cercano al n, eso es básicamente una constante en el log n. Y entonces todo se reduce a demostrar que puedes acotar el cardinal de estas intersecciones de esta manera. Y no hemos hablado de sumas exponenciales, y es justamente para ¿cómo se llama? En esa parte donde se ocupan las sumas exponenciales. Bueno, no sé si tienen alguna observación o pregunta. Voy a, esta parte pues ya por cuestiones de tiempo, voy a intentar, decirlo pues rápidamente. Sí, entonces estamos de acuerdo que todo se reduce a probar esta afirmación. Y entonces es justamente para ese tipo de cuestiones donde ocupamos sumas exponenciales. Miren, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente.
voy a considerar la siguiente congruencia. Y más I, desde que I vale 1 hasta que vale K, módulo P, con estas restricciones sobre las variables, ¿no? Bueno, resulta que si yo denoto con JK al número de soluciones de esa congruencia, entonces resulta que este cardinal es de hecho menor o igual que el número de soluciones de esta congruencia. Entonces, para no estar escribiendo esos productos, voy a definir f de la siguiente manera, como el polinomio al campo lo voy a escribir así, ¿no? Aunque tal vez haya objeciones, el campo de P elementos lo voy a escribir así. Entonces resulta que una herramienta para... Entonces yo quiero acotar este superiormente y por esta relación, pues hay que acotar superiormente el número de soluciones de la congruencia. Y es justamente para estudiar la solubilidad o el número de soluciones de congruencias polinomiales que se ocupan o que son muy útiles estas sumas exponenciales. Entonces, de hecho, lo que viene o vendría a continuación es típicamente expresar este número de soluciones como una suma exponencial. Bueno, solo para dar una idea, bueno, claramente se cumple esto, ¿no? Si la congruencia es esta y defino este polinomio, entonces esto es trivial, ¿no? El número de soluciones del problema es exactamente esta suma. Pero pues ahí básicamente no estás haciendo nada. El detalle es de que por la observación básica en sumas exponenciales, ¿y cuál es esa observación básica en sumas exponenciales? Es la siguiente, que la divisibilidad la puedes codificar de la siguiente manera. Entonces yo aquí pongo 1 sobre P. Entonces la divisibilidad o el cumplimiento de una congruencia se puede analíticamente codificar por esta expresión, que de hecho es muy sencilla, ¿no? Es básicamente una suma geométrica. Entonces esto es 1 justamente cuando P divide a L y 0 en el resto de los casos. Entonces, esta suma, con la observación básica que está aquí, eso se puede codificar a la siguiente suma exponencial o trigonométrica. Solo la voy a poner. Entonces es lo siguiente. Aquí es la suma sobre todos los ceros de f. Sobre todos los ceros en el anillo donde está, ¿no? Entonces la suma sobre todos. Y este 1, con este 1 sobre p cuadrada y esto, se puede codificar así. Y entonces, para por esta relación, si piensas por un momento, pues vas a ver que, ¿cómo se llama? El número de soluciones lo codifica esta y a través de exponenciales lo puede codificar esta, ¿sale? Básicamente, ¿por qué? Porque estos, ¿cómo se llama? Estos dos factores solo van a ser distintos de 0 cuando x y y están en el rango 1 a 0,6.n
y al menos uno de ellos se va a anular cuando alguna de las variables se sale del rango. Entonces, aquí básicamente estas expresiones son o p cuadrada o 0, dependiendo de si estás en un 0 del polinomio que está en este rango o no. Entonces, para estimar se reduce a estudiar o a utilizar estimaciones de sumas exponenciales, del módulo de las sumas exponenciales. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo 10 minutos, a lo más. Bueno, tal vez solo transformaré esta última expresión y de donde sea, bueno, de donde pueda decir de donde se pueda ver la conclusión, ¿no? Entonces, ahí, aunque esta expresión tiene varias sumas, parece que es, no sé, tal vez, bueno, obviamente se ve mucho más complicada que esta o que esta de aquí, ¿no? Entonces, pues parecería que nada más hemos complicado la situación en vez de resolverla, pero de hecho no, porque hay como algunos argumentos, cuando codificas el número de soluciones de congruencias, hay como algunos argumentos que siempre intentas aplicar, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre se hace es cambiar el orden de las sumas. Todas las sumas aquí son finitas, entonces voy a hacer lo siguiente, mire. Voy a sacar las dos sumas sobre B1 y sobre B2, y después la suma sobre U. Bueno, de hecho, ya lo voy a ir simplificando. E menos 2pi B1U sobre P. La suma sobre B. Y después, hasta adentro, dejamos la suma sobre los ceros. Sobre todos los ceros del polinomio, sobre todos los ceros en el anillo del polinomio. Y te queda esta expresión. B1x más B2y sobre P. ¿Sale? Después, dices, o algo que se espera o que se razona es de que hay que separar el caso donde B1 y B2 son ceros. Porque donde B1 y B2 son ceros, pues básicamente, pues no tienes mucho control, ¿no? Ahí ese término sería, cuando B1 es 0, ese término es 1, entonces vas a tener un montón de sumandos 1, si B2 es 0 también, y si B1 y B2 son ceros, pues aquí este es justamente el número de ceros del polinomio, entonces ahí no tienes tanto control, y lo que esperas es de que en los pares donde B1 o B2 no son ceros, lo que se espera típicamente es de que, por cómo es la exponencial compleja, de que hay una parte real coseno, una parte real seno, lo que esperas es de que haya muchas cancelaciones, y ese término te dé una estimación para pues, como la que esperas, ¿no? Entonces, si tú separas aquí el término B1 igual a 0, B2 igual a 0, lo que te queda es lo siguiente, 0.6n al cuadrado por aquí, o sea, tienes 0.6n por 0.6n por bueno, de hecho, a lo más, o menor, ¿no? Y si B1 y B2 son 0, aquí tienes un 1. ¿Cuántos unos? Tantos como ceros tenga el polinomio. Pero fíjate, estás en un polinomio de grado J, con coeficientes en el campo de orden P. Entonces, ese polinomio a lo más tiene JP ceros. ¿Por qué? Porque por cada y que fijes entre 0 y P menos 1,
la ecuación o congruencia resultante tiene a lo más J soluciones. Entonces, este término proviene del caso B1 igual a 2, B2 y B2 igual a 0. Y después, pues, pues lo tienes que tener en algún momento. El resto, ¿no? Y bueno, aquí la suma sobre 1 menor o igual que U, menor que 0, la suma sobre B. Y bueno, de las respectivas expresiones por f de x y 0. Así. Bueno, entonces resulta que utilizando algunas estimaciones sobre el módulo de ciertas sumas exponenciales, se puede manejar, aunque igual todavía se ve complejo, separando el caso 0,0, esto se puede estimar bastante, pues de manera bastante sencilla, pero bueno, por cuestiones de tiempo ya no lo voy a hacer, solo voy a poner la conclusión. Entonces, J sobre P, y todo el de allá se puede estimar como, bueno, alguna constante, 5 tal vez sea suficiente, constante log P al cuadrado, y por un resultado sobre sumas exponenciales sobre los ceros de un polinomio en este anillo, debido a Bombieri, va a aparecer un factor del siguiente modo, va a ser el grado j al cuadrado por p a la 1 media. Ahí está. Y bueno, recuerden lo que queremos un n sobre 6j cuadrado, y de hecho con la elección adecuada del m mayúscula se puede garantizar eso. Pero bueno, esto ya sale de esta parte, ¿no? Y de hecho es sencillo hacerlo, ¿no? El paso aquí interesante tal vez solo sería cómo se estima de aquí. Aparece una estimación muy sencilla para unas ciertas sumas exponenciales, más la estimación de Bombieri para esta suma sobre los ceros de ese polinomio, ¿no? Esa sí es una estimación más profunda. Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, ahí, esencialmente lo que quieres es acotar la cardinalidad de A desde el principio. Sí, solo de aire, y eso lo hacemos a través del... De la unión esta. Bueno, de hecho, primero de ¿no? Este es el que tú quieres. Ajá. Y de hecho pasamos a ¿no? Porque cualquier cota inferior para este cociente te da una cota inferior para ¿no? Sí, pero argumentas que la unión está dentro de... Sí, la unión del X1, el X2, los XJ. ¿No hay muchos más elementos en AN que no estén en esa unión? O sea, como que... No sé, como que me da que a lo mejor ahí no... O sea, es que de hecho, ¿cómo se llama? Pues el problema es de que no sabes cómo, exactamente cuántos o cómo son los elementos de AN, ¿no? Entonces, la idea aquí es de que, mira, estos conjuntos, todos están adentro y puedo estimar tengo información sencilla sobre sus cardinales, ¿no? La idea es, pues, lo más fácil que puedes hacer para estimar los, ¿cómo se llama? Por ejemplo, es a través de estos X, es como lo más, no sé, natural tal vez. Lo primero que tal vez puedes, Y otra pregunta, y si, imaginando que, no sé, por magia te dicen cuánto vale AN, bueno, la cardinalidad de AN. ¿Exacta? De
la exacta. exacta. Ajá. ¿Qué nos ayuda el problema este? Pues es de que es lo mismo, o sea, si por ejemplo, ¿cómo se llama? El problema original es esto, ¿no? Bueno, en esencia sería esto. Sería como decir, entonces, si tú tuvieras una fórmula exacta para pues ya nada más sería decir si es mayor o igual que P menos 2, ¿no? Porque cuando sea sea mayor que P menos 2 o mayor o igual que P menos 2, pues básicamente ya lo tienes. Pero de hecho, fíjense que nosotros tenemos estimaciones de este tipo, ¿no? A, N, al final llegamos a algo así, ¿no? Con una constante, N a la 1 medio, log de N a la 1 medio, ¿no? Entonces, el problema, o sea, tendría respuesta positiva si tu cota aquí es como N, básicamente, pero no es de ese tamaño, ¿no? Es N a la 1 medio log N a la 1 medio. Y les digo, por evidencia computacional, y de hecho, lo que se conjetura es de que no existen, no existen esos primos. Incluso hay una conjetura sobre cuál es el tamaño exacto de este. La conjetura es de que el tamaño exacto de AP-1. Entonces, la pregunta tendría respuesta positiva si tú tuvieras una desigualdad de ese tipo. Pero experimentalmente, lo que se ve, o lo que se sabe, es de que el cardinal es como 1 menos, un poco más de la mitad. ¿Sí? Esto es lo que de hecho, es lo que se espera. Entonces, se espera que la respuesta de esta sea no, y de hecho, se espera que puedas decir que este cardinal es asintóticamente equivalente a este, ¿no? Es decir, poquito más de la mitad, ¿no? Como, bueno, este número por P, ¿no? ¿Sí? Entonces, son cosas. No sé si más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Yo rápido tengo. Es que la construcción de la es como bien natural, así como la forma. Pero hay otros ¿De la N? puntos, ajá, de la N. O sea, para encontrar la cardinalidad de de residuos. Pero hay otros conjuntos distintos de N con los que se pueda estimar, con los que se estudian. Bueno, de hecho, pues, no sé. Y pues lo que pasa es de que es equivalente, ¿no? El AN es equivalente a este, entonces, Sí, o sea, es como muy bueno. digamos, es poner esto en un símbolo, en símbolos, ¿no? Pero tú dices como de una manera un poco más indirecta, tal vez, ¿no? A ver. Pues es que de hecho, mira, por ejemplo, puede ser lo siguiente, ¿no? Puedes, a ver. O sea, creo que sí podrías tú decir, bueno, el cardinal de también te lo da la siguiente expresión, ¿no? El detalle es de que, pues a veces tienes, pues ciertas reformulaciones de cosas, de que son ciertas, pero no sirven de nada. Por ejemplo, esta, ¿no? O sea, si alguien me dice, a ver, el número de soluciones de pónmelo en una fórmula, yo le digo, aquí está mi fórmula, ¿no? Pero ¿eso para qué te sirve? Básicamente le estás dando o el típico, ¿no? El de, dame una fórmula para el número, digamos, en otro contexto, para el número de primos, ¿no? El número de primos hasta X. Entonces, pues yo digo así, ¿no?
Entonces, yo creo que pues no sería difícil poner algo que codifique al número de elementos de n, pero que sea útil, quién sabe, ¿no? O sea, siempre hay una fórmula, ¿no? Para algo, para el número de objetos de tal conjunto, pues, pero que sea computacionalmente o útil, pues quién sabe, ¿no? Entonces, así de lo que se me viene a la cabeza rápido, pues tal vez no, pero seguramente es posible, ¿no? Reformularlo, ¿vale?